Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Pablo Cateriano. Pablo actualmente es socio y CEO de Métrica, que es una empresa de consultoría de comunicaciones con verticales especialidades en marketing, en gestión comercial y relaciones públicas, y que justamente está cumpliendo 25 años y que, por cierto, coincide con el reciente lanzamiento del libro de Pablo, que se llama El arte de ser y parecer, que lo leí y está espectacular. Pablo además tiene una trayectoria muy importante en el mundo de la televisión, en la prensa escrita. Ha sido decano de la Facultad de Comunicaciones de la UCIL, de la Universidad San Ignacio de Loyola. Así que los invito a conectarse el día de hoy porque va a ser un programa muy interesante y vamos a conocer cuál es el perfil de Pablo. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Pepe, muy feliz y muy agradecido de estar en tu programa. Y como bien dices, ha sido una feliz coincidencia que mi libro salga con los 25 años de Métrica, que son los que estamos celebrando este año. Y a propósito del libro, Pablo, cuéntanos cómo surge la idea de escribir este libro y defínenos de manera muy concreta, para empezar el diálogo, ¿qué significa el arte de ser y parecer? Mira, vamos a ir después al título y quería empezar explicándote cómo así nace este libro. Este libro nace porque yo sentía que había una carencia, que no había un libro que recogiera de una manera singular los principales aspectos que engloban las relaciones públicas, ¿no? Yo estudié comunicaciones en la Universidad de Lima y no tuve acceso a un libro que me contara en detalle las interioridades de este trabajo. Así es que después de 25 años, porque también coinciden los 25 años claro, de Métrica con los 25 años que yo tengo en esta actividad, creí conveniente dedicarle unas horas del trabajo diario a recopilar información, a contar un poco cómo había sido esta experiencia, y empecé a trabajar en el libro, que me tomó un par de años, ¿no? Me tomó un par de años y después un año más la espera. La editorial, pues, Penguin se toma sus tiempos, tiene que evaluar, en fin, otras publicaciones y es así como sale el título, El arte de ser y parecer. Lo que ocurre es que en las relaciones públicas nosotros nos dedicamos a crear identidades basadas en ciertos propósitos, en ciertos principios, ¿no? Que son los que constituyen la columna vertebral de alguna institución o inclusive de alguna persona, ¿no? Que tiene una identidad propia. Y luego está, ese es el ser. Y luego está el proyectar ese espíritu, esa identidad, el de transmitir, el de comunicar. Ese es el parecer. Entonces, hemos jugado un poco con esa figura. Y dime, ¿qué significado especial tiene para ti esta frase que citas en el libro de Edward Bernays, que dice que los deseos humanos son el vapor que hace que la máquina social funcione? Y lo pones en el libro, sí, junto con la dedicatoria que me pareció muy especial a tu padre. Así es, así es. Leyendo para escribir, porque he tenido que leer mucho, ha sido también un proceso de aprendizaje, no solo la elaboración del libro ha sido una narración continua de experiencias o de casos, sino también
de lecturas, ¿no? Fui leyendo más dedicadamente a Edward Bernays, que es además el creador, el hombre que sistematiza lo que hoy en el mundo se conoce como relaciones públicas. Exactamente. Y esa frase, que es la que pongo al comienzo del libro, fue quizá una de las que más me llamó la atención y que representa un poco el espíritu del libro, porque realmente eso es el vapor, ¿no?, que mueve al ser humano, ¿no? Y por eso la escogí. Y además también un pequeño homenaje a este personaje que también merece un capítulo entero en el libro, ¿no? Aprovecho que hace mención a mi padre también para decirle que me sentí muy feliz de poder dedicarle el libro a él, que por esas casualidades de la vida se dedicó a 3 actividades a las que yo me he dedicado también. Él fue periodista, fue relacionista público y fue maestro. Qué bueno. Y como has mencionado tú al comienzo de la entrevista, yo también ejercí la docencia durante 5 años y además fui una autoridad, ¿no? Qué bueno. Ya entrando un poco al desarrollo del libro, cuando hablamos de las relaciones públicas, citas una frase de Gabriel García Márquez que decía que el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y por ende había que señalarlas con el dedo. Y eso lo contraponías con el periodismo y la publicidad, donde tú decías que no había duda que todo el mundo entendía qué cosas eran esto, qué conceptos, qué significaban cada uno de estos conceptos. Sin embargo, cuando hablas de las relaciones públicas y citas, salvo que en el caso de los Estados Unidos, donde sí se entiende de manera clara y concreta cuál es el significado, cuál es la función que cumple dentro de un contexto de la sociedad, no pasaba lo mismo con el Perú, porque por razones cosméticas había muchas excepciones. Y que a su vez, por temporalidades, les iban asignando algunas excepciones, ¿no? Así es. Que hacían tal vez más potente su venta, ¿no? Así es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cuéntame. Mira, yo me ocupo de ese tema y aprovecho la cita a García Márquez, sabiendo que quizá iba a ser una de las partes más polémicas del libro, ¿no? Precisamente porque yo veía que con el correr del tiempo la gente dejaba de llamar relaciones públicas y empezaba a señalar la actividad como comunicación estratégica o comunicación para las organizaciones y buscarle otros nombres, acaso más rimbombantes, acaso más elegantes, dejando de llamar la profesión como lo que ha sido siempre, ¿no? Como la bautizó el fundador hace casi 100 años, ¿no? Relaciones públicas, y cosa que sigue manteniéndose en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aquí quizá el término vino a desuso y cayó un poco bajo porque se le empezó a confundir con ciertas reuniones sociales, quizá algo poco profesional, y entiendo que en ese sentido muchos quisieron rebautizarla, ¿no? Pero yo en el libro insisto en que nuestra actividad se llama Relaciones Públicas, así como el periodismo es periodismo y la publicidad igual, ¿no? Luego mencionas al director comercial en el libro, que es un término acuñado por Joan Costa, y él señala que se mueve en 3 ámbitos, ¿correcto? Habla del ámbito institucional, el ámbito organizacional y la mercadología, ¿no? Y un poco que está vinculado un poco con el marketing, el branding. En tu opinión, hoy, por ejemplo, ¿qué tan bien o qué tan mal nos comunicamos o estas posiciones comunican en un mundo dominado por las redes sociales? Hoy día venimos muchas personas de un mundo tradicional donde estaba la prensa escrita, la prensa radial, la televisión, que eran los escenarios ideales, ¿no? Y hoy tenemos un mundo virtual, unas redes sociales que en gran parte dominan. ¿Cómo, desde tu experiencia, la comunicación puede ser un vehículo para acercar a la gente con tu mensaje, incluso con los intereses, que es un poco lo que tiene que ver un poco con las relaciones públicas? Mira, yo creo que hay 2 inventos
que han revolucionado la industria de las relaciones públicas hasta el día de hoy. Uno es la aparición del smartphone y el otro las redes sociales. Cambiaron radicalmente la manera de operar de la industria y el día de hoy es una industria más rápida, más angustiante, pero también más requerida, ¿no? Las redes sociales han convertido prácticamente a cualquier ciudadano en un portador periodístico de grandes noticias o de malas noticias. Y también en muchos casos de creación de situaciones de crisis, ¿no? Un video de una persona X con 400 o 500 seguidores puede convertirse rápidamente en un viral a nivel mundial, ¿no? Y comprometer a marcas o a personas. Eso implica, por nuestra parte, un trabajo mucho más rápido, mucho más cuidadoso, mucho más empático. Las respuestas tienen que ser mucho más cercanas, mucho más conocedoras y ya no tan altisonantes o tan vanidosas como podrían haber sido en el pasado, ¿no? Creo que las redes sociales nos están dando unas lecciones increíbles, ¿no? Sobre las cuales tenemos que caminar de manera muy delicada, ¿no? Hablabas de la reputación y lo desarrollas con mucha regularidad, este concepto que se tiene de cuál es el concepto que se tiene de una persona, de una empresa, inclusive una marca, y lo complicado, lo exigente que es cuidar es la reputación. Y también sostienes algo que me pareció muy, y tiene que ver un poco con la parte final que comentabas, que la Torre de Babel es una manera adecuada de graficar lo que viene sucediendo hoy en los medios digitales, ¿no? Y si esto lo relacionas con tu actividad con las relaciones públicas, ¿por qué es tan complejo hoy cuidar la reputación en un entorno dominado por redes sociales? Porque precisamente el día de hoy nos enfrentamos a situaciones absolutamente insospechadas y en muchos casos incontrolables, ¿no? Y hay empresas, hay personas que no están preparadas, sí, que no han sido capacitadas, que no consideran que este tema es un tema altamente sensible, altamente delicado. Pero afortunadamente cada vez son menos. Yo empiezo en esta actividad, como dije hace un rato, hace 25 años. Hace 25 años esta industria, la industria de la consultoría en relaciones públicas en el Perú, estaba en pañales, recién empezaba. Las relaciones públicas eran una actividad a la cual le daban importancia a las grandes empresas, los ministerios, acaso las autoridades. Pero el común del empresario, el común de las personas, no. Es con la apertura económica del país que empiezan a llegar las inversiones, empiezan a llegar las empresas con protocolos que les exigen trabajar con empresas como por ejemplo Métrica, ¿no? Y es con esas empresas que llegan no solo inversionistas que buscan abogados o consultores o equipos de seguridad, sino agencias de relaciones públicas. Y con ellos llegan las primeras agencias de relaciones públicas de España, ¿no? Llegan de Chile. Recuerda que los primeros grandes inversionistas, los almacenes son comprados por los chilenos. La Telefónica es comprada por la compañía primera de teléfonos, es comprada por Telefónica. Y a partir de ahí, este proceso ha entrado en una ebullición enorme, ¿no? El día de hoy yo no me equivocaría si te digo que hay más de un centenar de empresas dedicadas a cuidar la reputación. Cuando hablas de la reputación, tú señalas que una buena reputación genera prestigio y por ende confianza. Y que eso te permite establecer relaciones de largo plazo. Y creo que se da esto en todos los ámbitos, ¿correcto? Y ambos conceptos generan credibilidad, es decir, hablar con la verdad. Dime, y hablas mucho en el libro sobre la verdad y defiendes mucho tu postura, pero algo que se da mucho en la práctica es cómo se lidian con estos conceptos ante los dilemas que nos ponen la vida privada, la vida pública, la vida institucional. Tú lees algunos propósitos de algunas compañías
que hacen alusión de alguna manera u otra a la verdad. Y dice que, y dime, decir siempre la verdad es lo correcto, y te lo digo en el sentido más estricto. ¿Es un dogma decir siempre la verdad en relaciones públicas? En términos de relaciones públicas, ¿qué tan necesario es siempre decir la verdad? Desde mi experiencia, es la clave de todo. Qué bueno que hayamos llegado a esa parte del libro porque es el resumen. Para mí, la clave de la actividad está en 3 palabras: verdad, credibilidad y confianza. Las 3 las has mencionado. Una empresa, una persona es creíble en la medida de que genera confianza. Nosotros nos jactamos que a lo largo de todos estos años nunca hemos transmitido, ni por parte nuestra ni por parte de nuestros clientes, información inexacta, información sobre la cual luego después nos puedan acusar de que ha sido falsa. Eso obviamente ha generado una credibilidad dentro de nuestros stakeholders. Cuando reciben una información nuestra, la reciben con la confianza y con la seguridad de que es cierta. Y obviamente nosotros, cuando nos encargamos de ayudarlos a quienes trabajan con nosotros en la construcción, como dije también al comienzo, de esa identidad, les decimos a quienes trabajan con nosotros lo importante que esa construcción tenga que ser basada en hechos reales, en hechos comprobables, en hechos ciertos. El periodista es por esencia una persona muy curiosa, una persona insatisfecha, una persona que siempre va a querer saber más. Y sobre lo que tú le cuentes va a seguir preguntando y va a seguir corroborando y va a seguir contrastando hasta que va cerrando el total de la información. Esa es una ventaja para quienes, como yo, han trabajado previamente en periodismo y luego se han dedicado a las relaciones públicas. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja que obviamente quienes no lo han hecho no conocen un poco sobre qué cosa hay en la cabeza del periodista, qué cosa es lo que realmente le interesa. Y son los periodistas casi nuestros principales stakeholders. O sea, los periodistas son los que nos ayudan a nosotros a llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, obviamente, si sabemos que son una parte muy importante de nuestro trabajo y sabemos cómo funcionan, lo único que tienes tú es que terminar de armar un rompecabezas y darte cuenta que ese es un valor insustituible. Mencionaste por uno, ¿en qué momentos? Hay situaciones de crisis, hay situaciones de tensión, hay situaciones de preocupación, hay nervios, yo entiendo. Es natural, ¿no? Y es natural que tú quieras, o en todo caso, si no mentir, dejar de decir algunas cosas porque tienes pues miedo. Parte de nuestro trabajo es hacerles ver... Y haces una mención ahí que toda esta gestión de riesgo, que en algún momento ya lo comentaremos, pero se controlan, se mitigan, pero no se desaparecen al 100%. Y es algo que a veces el cliente no lo entiende, ¿no? Así es. Me han ocurrido casos en donde me han recibido diciéndome casi, oye, yo no quiero ver una publicación más sobre el tema en ningún medio. Sorry. O sea, yo no puedo hacer eso es imposible. Lo que me estás pidiendo no es probable, ¿no? O sea, yo entiendo que tú pagas la factura, pero me tienes que entender a mí que te tengo que decir también yo la verdad sobre mi trabajo. Yo no puedo generar falsas expectativas en función de una factura. Tú relacionas la verdad con otros 2 términos que son bien potentes y porque además son valores que sustentan, valores corporativos que sustentan muchas empresas, que es la ética y la moral, ¿correcto? Y estos conceptos, la verdad, la ética y la moral, enfrentan en la vida diaria, lo comentaba, muchos dilemas. Es decir, ¿qué hacemos
cuando tenemos que tomar decisiones en base a estos criterios, estos valores, y esto puede poner en grave riesgo la compañía, ¿no? ¿De qué manera ustedes, por ejemplo, en Métrica y en tu desarrollo profesional, cómo has manejado estos dilemas? ¿Cómo la pones en práctica en el relacionamiento con tus clientes, con la prensa y con la sociedad en conjunto, que son de una otra manera donde ustedes transitan, ¿no? Claro. Mira, la experiencia es un valor muy importante acá, y creo que es la mejor herramienta que utilizamos a la hora de explicarle a los clientes lo importante que es manejarse con transparencia y contando casos, historias de empresas o personas que han creído que podían manejarse de una manera y que al final han terminado reventadas por no actuar de manera correcta desde el comienzo, ¿no? Y lo que empieza mal va a terminar mal, ¿no? Dime, cuando hablas en el libro sobre el relacionista público, ya entras un poco a desarrollarlo, sostienes que el relacionista público en esencia es un creador y un vendedor de historias, ¿no? Y que para ello debe reunir algunos requisitos distintivos que me señalas en el libro, que es tener buen criterio, ser un buen comunicador, responsable, creativo. Sí. ¿Compartes el punto de vista que cuando algunos sostienen que existe una relación de odio y amor entre los relacionistas públicos y los periodistas? Sí. Y de cierta distancia, hay una relación en muchos casos muy distante, pero eso generalmente es al comienzo, ¿no? Ya cuando el periodista empieza, digamos, a valorar el aporte, el apoyo, la necesidad inclusive de lo que significa el soporte del relacionista público, la relación mejora, ¿no? Sobre todo cuando vas creando lo que te dije hace un rato, lazos en donde tú ves que prima la credibilidad y la confianza, y vas generando una relación de confianza mutua. Quizá al comienzo, como en todo, hay pues una distancia, pero yo creería que eso se ha ido limando conforme nuestra industria ha ido creciendo, ¿no? Al comienzo sí fue muy difícil, porque era pues algo relativamente nuevo, ¿no? Yo me recuerdo caminando y visitando prácticamente a todos mis amigos con una lista para contarles a lo que me estaba dedicando, y digamos que no era tan fácil. El día de hoy es una maravilla porque prácticamente pues te llaman, ¿no? Eso hace 25 años no ocurría. No, y además, volviendo un poco al poner las primeras preguntas sobre la cita de García Márquez, cuando decía que era fácil entender qué era el periodismo y la comunicación. Las relaciones públicas a veces transitan una zona gris, ¿no? O sea, hay gente que no lo entiende, piensa que asocia las relaciones públicas, por ejemplo, con la gestión de intereses. Y a raíz de eso, ¿cómo ha sido tu relación como relacionista público y la política? Cuando has tenido que gestionar o has tenido que manejar esos escenarios desde tu profesión. Yo he tenido 2 experiencias en política y creería que para volver a tener una tercera tendría que encontrar o una persona o una institución con la cual me identifique, ¿no? Desde mi punto de vista, trabajar en política simplemente porque es un contrato no lo siento, ¿no? Yo creería que en política tiene que haber más una identificación personal, una proyección, ¿no? Y en mi caso lo hice en primer lugar con Alfredo Ferrero, cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, y tenía como principal
caballo de batalla el sacar adelante el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿no? Además, un hombre que propugnaba ideas de mercado, etc. Fue una fantástica tarea y me siento muy orgulloso de haberlo ayudado en eso. Y una segunda experiencia fue con Luis Carranza, cuando fue ministro de Economía y creo que llevó a cabo una de las gestiones en el Ministerio de Economía más solventes y más exitosas también, ¿no? Así es que también en algunas otras empresas, en otras oportunidades, tienes que sentir alguna identificación, alguna cercanía, algún vínculo con lo que estás haciendo. Eso creo que te ayuda más, pero en el caso de la política, a ciencia cierta, creo que tiene que haber una identificación casi total. Casi total, ¿no? En el libro también hablas del vocero y tú de una manera lo defines o lo describes como es quien representa la imagen y los valores institucionales, tanto de la empresa como de quienes lo rodean ante sus públicos, ¿no? Además dice que debe ser un comunicador y también señalas que debe tener un perfil digital, ¿correcto? Ya incorporas este nuevo escenario, que tiene que ver con construir una red social, que tenga gente que lo siga y que crea en él. Dime, ¿cómo conjugas esta idea del vocero como el CEO, ¿correcto? Cuando hoy en el mundo no todos los CEOs tienen un perfil digital. O sea, ¿cómo haces para que puedas conjugar esas dos vocaciones, ¿no? Y además porque muchas empresas también tienen algunas políticas internas que no son tan flexibles y no permiten que cualquier persona salga a los medios a dar una opinión, incluso personal, porque están representando 24/7 Claro. la imagen de una compañía. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo lo Yo hablo materializas? de un vocero ideal, del vocero que a mí me gustaría tener, con el cual me gustaría trabajar, ¿no? Que es ese vocero digital, ese vocero que se anticipa las cosas, ese vocero que le gusta comunicar, que es un líder no solo dentro, sino también afuera, ¿no? Un vocero que se expone, un vocero que transmite liderazgo. Es un vocero que también va generando atractivo a la marca, a la empresa, ¿no? La gente joven está muy imbuida en redes sociales y viendo cómo se desempeña una empresa, cómo se desempeña un CEO, y eso le genera cierto atractivo, cierta ilusión, y es una posibilidad también para captar mejores valores, mejores muchachos. Pero yo comprendo lo que acabas de mencionar. O sea, no necesariamente todas las empresas tienen esa virtud o ese ánimo o esa inquietud. Y tampoco muchos CEOs. También muchos CEOs quieren pues, mantener un perfil más interno, menos expuesto. Y yo lo comprendo. Hay maneras también de que el vocero realice su trabajo como tal sin necesariamente estar expuesto en redes sociales o en actividades públicas, digo, ¿no? Sí. Pero sí se pueden manejar actividades privadas, reuniones, publicaciones, exposiciones que van perfilando la imagen del vocero. ¿Y tú crees que un vocero nace o se hace? Bueno, por mi experiencia, creo que ambas, ¿no? O sea, tú en el camino vas mejorando, vas aprendiendo, en fin, si tienes condiciones, si tienes cualidades, te puedes hacer, ¿no? Y claro, hay otros que tienen condiciones innatas, ¿no? Dentro de la tarea de las relaciones públicas hay una gran tarea que es la que conectar los públicos, ¿correcto? Y a mí me llama la atención dos categorías, que uno son los líderes de opinión y otros son los llamados influencers, ¿correcto? Y el punto de conexión de ellos es el público objetivo, o sea, hacia dónde van o dónde aquellos quieren ejercer su influencia. Y en tu opinión, por ejemplo, ¿es posible que un influencer pueda convertirse en un líder de opinión? Y lo digo porque
generalmente los influencers los asocias más con segmentos de consumo, con generación de contenidos que están menos vinculados a aspectos más trascendentales. ¿Cómo hoy, por ejemplo, tus clientes, o cómo desde tu perspectiva, de tu práctica profesional, han incorporado los influencers en el mundo de las relaciones públicas? Creo que has tocado otro tema clave del libro y de la industria, ¿no? Así como hemos hablado de la verdad, ahora hablamos de la actividad en sí, que es, como bien has dicho, conectar públicos. A eso nos dedicamos a final de cuentas, ¿no? O sea, nosotros no nos dedicamos a la publicidad, no hacemos grandes campañas, sino vamos conectando, identificando públicos y desarrollando estrategias de acercamiento a cada uno de ellos de diferentes maneras, con diferentes tácticas y con un cronograma muy especial para cada uno de ellos. Últimamente, gran parte de nuestro trabajo está concentrado en lo que has nombrado, en los influencers, ¿no? O sea, el trabajo de la agencia, de las agencias, del día de hoy tiene como un público de altísimo interés por parte de los clientes la identificación, la búsqueda y el trabajo con los influencers. Que sí, en muchos casos se convierten en líderes de opinión y como tales son buscados, ¿no? Por sus calidades, por su manera de desarrollar sus espacios digitales, por la respuesta que tienen en la gente que los sigue, por su propia manera de ellos contestar y manejarse. Todo eso, afortunadamente, el día de hoy es medible. O sea, digamos, existen las plataformas para que no solo puedas identificar a los influencers, sino puedas medir el grado de impacto que tienen, la sensibilidad que logran, el alcance en un tiempo determinado. Entonces, mucho espacio del día de hoy está dedicado ahora hacia el trabajo con ellos, y sí se han convertido en lo que habitualmente antes llamábamos solo líderes de opinión a secas, ¿no? Los influencers son ya también líderes de opinión, ¿no? Sí, porque podemos encontrar un influencer de 20 años, de 15 años, de 25 años que con solo ponerse algo o generar un detalle... Así es, con 1 millón de seguidores, ¿no? Y lo cierto es que, por ejemplo, se estudia para ser relacionista público, se estudia para ser CEO y todo, pero el influencer como vocero es autodidacta, es simplemente... Y no se dan cuenta que la responsabilidad que tienen cuando generan contenido y lo publican y lo suben a las redes, todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, lo gente que sí, no sea... Sí, es gente que ha llegado ahí por instinto, porque ha ido viendo cómo se maneja, pero sí, pues no es una... Además es un insumo, no es lo mismo, es un insumo con el que trabajas, que no es el mismo que trabajar con un CEO que tiene una preparación. Te puede tocar un influencer que simplemente se inspira y dice lo que piensa. Sí, pero estoy seguro que detrás de estos influencers hay también algún tipo de trabajo un poco más serio, que es el que les permite mantenerse y crecer, ¿no? Porque, digamos, tiene que haber algún tipo de manera que calibran lo que están haciendo y lo que están diciendo, ¿no? Pablo, cuando uno evoca la palabra de una agencia de relaciones públicas, un relacionista público, es una de las cosas que también las relaciones es con el tema de crisis, ¿correcto? Las crisis. Te pregunto, ¿cómo salir bien librado de una crisis? ¿Cómo desde tu experiencia, cómo podemos, o qué es lo que debemos de cuidar o debemos de proteger en el marco de una crisis? Mira, para comenzar, hay que estar preparado para una crisis. No necesariamente todas las empresas o todos los gerentes generales le dan a ese tema
la importancia que deberían. Entonces, esto es como un seguro, nadie está libre de enfrentar una crisis, ¿no? Entonces, debería, en primer lugar, tomar conciencia del peligro que representa para la compañía no estar preparado. Entonces, un primer tema es ese. Y después volvemos también a lo que hemos mencionado. Lo que más cuidas en una crisis es tu reputación. Y ya sabemos que para cuidar la reputación existen dos palabras clave: credibilidad y confianza. A lo largo del manejo de la crisis, tú tienes que cuidar primordialmente la confianza con tus stakeholders y la credibilidad con todos ellos. Si tú trabajas con transparencia y reaccionas y eres una empresa empática, las posibilidades de salir mejor librado de una crisis son mucho mayores que alguna empresa que puede mostrarse pues, distante, ¿no? A veces muchos creen que la ley, que la razón está contigo y no sale de su burbuja y ve que está bien, que podría ser que la razón está contigo, que el derecho está contigo, pero la sensibilidad de la gente afectada por alguna razón que no ha sido quizás responsabilidad tuya, tienes que interiorizarla, manejarla, matizarla y transmitir también con ese conocimiento. Si eres un tipo absolutamente frío y llega el abogado y te dice, tenemos la razón, si tú dices esto hay una multa, etc. Y no hueles un poco la calle, no hueles un poco la respuesta, pues cometes errores. Y eso tendría que ver un poco con esta frase que dice que durante una crisis piensa menos con el cerebro y más con el corazón. Correcto. Es una frase que está en el libro. Y es un consejo que yo doy. La experiencia es que si piensas solo con el cerebro, las posibilidades que salgas airoso serán más difíciles si además también piensas con el corazón, ¿no? Y comprendes que este hecho, que podría ser un hecho fortuito, un hecho no provocado, sobre el cual no tienes responsabilidad, pero que ha generado pues, un contratiempo, no sabemos qué otras cosas más, porque no estamos identificando alguna. Tendrás un mejor reconocimiento. Generalmente, además, la gente perdona, ¿no? a quienes trata mejor a quienes piden perdón, ¿no? Exactamente. A lo largo del libro hay un capítulo que habla sobre el periodismo y te quería preguntar, ¿por qué sostienes que el periodismo es el resultado de este ejercicio de un derecho natural común, como es la libre expresión? Comentas eso y también desarrollas un poco el entorno y te quería preguntar, en este mundo digital que hoy nos gobierna, ¿aún piensas, por ejemplo, que los medios de comunicación tradicional siguen siendo el cuarto poder? Sí, y siguen siendo referentes. Son los medios que tienen el prestigio, que tienen la identificación, que todavía no tienen los medios digitales. Tú, cuando lees una noticia en redes, preguntas, ¿y quién lo ha dicho? ¿No? Bueno, lo ha dicho y te dicen un nombre X. No tiene el mismo valor, el mismo peso que si te dicen el nombre de algún canal de televisión con 60 años en el mercado o un diario con más de 100 años, ¿no? Que tiene que cuidarse, que tiene un prestigio, que tiene un peso. Seguimos pensando en eso y no solo lo digo yo, lo dicen las empresas con las que trabajamos, por ejemplo, que privilegian aparecer, privilegian ser entrevistados,
privilegian que se comenten sus actividades en medios denominados tradicionales que sobre los otros, porque saben el peso, el impacto de eso en ese tipo de medios, ¿no? Y en ese contexto, en ese mismo contexto de los medios tradicionales, ¿crees que la radio hoy en día sigue estando más cerca de la gente versus la generación de contenidos en YouTube, en los podcasts, en el streaming? Bueno, sí, sigue siendo, pero obviamente ha perdido espacio. Pero que entre los medios tradicionales es el medio más cercano, claro que sí, es el medio pues, que permite comunicación directa, inmediata, en fin, tiene las mismas características, pero las redes sociales vinieron para cambiarlo todo, ¿no? Han cambiado tanto todo que creo que este año la publicidad en redes sociales superó a la televisión, ¿no? Y las compañías ya hoy le asignan mayor presupuesto a las redes sociales y a los influencers como vehículo que a los medios denominados tradicionales. O sea, digamos, ahí hay otro cambio, ¿no? Y así está pasando en el mundo. No es un fenómeno, no es un cambio peruano, y por eso también los medios tradicionales están participando en las redes sociales. Ya entró una parte que me gustó mucho, que era el secreto. Revelas el secreto en tu libro, que era, de otra manera, lo estabas desarrollando a lo largo del libro, tú revelas un secreto en tu vida, que era esa cualidad que tienes tú, que reconoces una cualidad en ti de saberte rodear de los mejores, incluso mejores que tú, ¿ok? Hablas de que siempre rodeándote de aquellos que comprenden tus carencias, que potencien tu creatividad, que te cuestionen si era necesario. Y eso lo resumías en lo que tú llamabas trabajo en equipo, ¿correcto? ¿Por qué para ti es, por ejemplo, tan importante trabajar en equipo? Por lo que acabas de decir, porque potencian tu creatividad, porque cubren tus carencias, porque sacan lo mejor de uno mismo, ¿no? Y porque te alimentan permanentemente con información, con datos, con experiencias que seguramente tú no has vivido, ¿no? Y sí, creería yo que una de las características mías ha sido siempre el rodearme con gente talentosa, con gente con más brillo, y he tenido la suerte de lograrlo tanto en el mundo escolar, ¿no? En el mundo universitario y en el mundo laboral, donde mis amigos siempre han sido mejores que yo, ¿no? Y hasta el día de hoy. Y esto tal vez sea un poco más personal, pero ¿qué cosa crees tú que tienes que a otros les interesen de ti? Incluso porque tú dices, yo tengo la posibilidad, tengo esta capacidad de poderme rodear de gente mucho más hábil que yo, mucho más talentosa que yo, mucho mejor que yo incluso, para hacerlo más abstracto. ¿Qué tienes tú? ¿Por qué ellos eligen acompañarte? ¿Qué cosa crees que ven en ti? Porque hay un dicho que dice, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Bueno, ¿alguna vez te lo has puesto a pensar? Sí, claro. Mientras escribí el libro y escribía esas líneas a las que has hecho mención, yo también veía que en esta relación pues hay un mutuo intercambio, ¿no? Así como yo vi en ellos ese talento, esa creatividad, ese conocimiento, ellos también han visto en mí seguramente alguna capacidad para articular algunas cosas que ellos solos quizá no harían, ¿no? Y desarrollar de alguna manera más quizá simpática, agradable, llevadera, entretenida, las tareas duras que nos tocaban realizar, ¿no? Poniéndole quizá algo de humor, buena onda, entusiasmo, en fin, que puedan ser algunas condiciones blandas mías, ¿no? ¿Tú crees que el secreto de esto que comentas tú acerca de ti
y un poco este éxito que tienes en el mundo de las relaciones públicas es tal vez, y esto lo voy definiendo en función de lo que te escucho, es esta vocación de hacer sentir bien a la gente. Sí, nos conocemos recién, Pepe, pero sí. Tengo, creo, ese tipo de facilidad, de cercanía con la gente, que quizá es una característica muy mía. Tú has acumulado, Pablo, casi 15 años de experiencia como periodista, ¿no? Estuviste primero Sí. en la prensa, eres parte de Los Jóvenes Turcos, esta leyenda. No es leyenda urbana porque sí existe. Sí. Has estado en el Diario del Comercio, has sido editor de Deporte Total, ¿no? Nunca te había relacionado con el fútbol. Bueno, todo el mundo deporte fútbol, pero de otra manera con la parte deportiva. Hay una anécdota simpática, me quedé sin trabajo. Y cuando fui a tocarle la puerta a Alejo Miro Quesada, en ese entonces director del Comercio, sí, me dijo: Pablo, solo hay deportes. Agarro deportes. Agarro deportes. Y luego has estado en la revista Cosas, o sea, has estado en prensa escrita. Y luego ingresas tal vez donde se te conoce mucho más o mucha gente más te recuerda visualmente, es cuando eres director en América Noticias, has sido conductor de televisión por muchos años. Pero en todo había una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que considerabas que el premio mayor en todas esas actividades era tener la primicia. Correcto. ¿Qué significa para ti la primicia? La primicia significa el tener lo que el otro no tiene y lo que te va a generar mayor atención a la hora que sales con tu noticiero. Todos nos acostamos con una programación de noticias que van a ocurrir al día siguiente. Antes de irnos a nuestra casa, nosotros sabemos que al día siguiente va a haber una conferencia de prensa, va a haber una presentación de un libro, el presidente va a inaugurar... En fin, hay una planilla que tú vas a ver al día siguiente a todos los medios cubriéndola. Y lo que te va a hacer diferente es aquello que no vas a ver en esa planilla, que es la primicia. Bueno, ¿qué cosa voy a hacer yo mañana que el otro no va a hacer? O sea, ¿qué historia contamos? Entonces tenemos ahí una unidad de investigación, tenemos ahí periodistas pensando y craneando historias, y eso es lo que te hace a ti diferente y lo que hace que la gente prefiera verte a ti, porque sabe que va a encontrar cosas distintas a las que encuentra en los demás medios, ¿no? Entonces, sí, la noticia es nuestro alimento, pero la primicia es el premio mayor. Algo que me sorprende y lo revisé 2 o 3 veces era de que, o por lo menos no he encontrado antecedentes en los cuales tú hayas participado en radio. O sea, has estado en prensa escrita, en televisión, y en radio no. No. Y me parecía raro porque con este gran poder de comunicación, con esto que te decía, que es algo que identifiqué a la medida que leía el libro y ahora que te entrevistaba, esta vocación de hacer sentir bien a la gente. Sí, yo creo que escuchar a alguien que me haga sentir bien hubiera tenido el mismo éxito que tuviste, por ejemplo, en la televisión. Gracias, me hubiera encantado. Nunca tuve la oportunidad. La prensa escrita, digamos, me tomó el 100% de mi tiempo. Y luego la televisión también, ¿no? La televisión me acogió de una manera tal que no me quedó casi tiempo para otras actividades, ¿no? Ya vamos entrando ya al último bloque y no quería dejar de entrar en un aspecto personal tuyo y quería preguntarte un poco por tu familia base, ¿no? ¿Cómo es tu familia base? Me refiero a tus padres, hermanos. ¿Ustedes eran una familia grande, una familia numerosa, pequeña, mediana, una familia con muchos hermanos, con muchos tíos, muchos primos? Una familia mediana, grande. Hemos tenido a mis padres vivos hasta hace muy poco. Y mis suegros también, porque digamos que mi familia la junto entre mis padres, mis hermanos y mis cuñados y mis suegros, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte de siempre estar juntos, ¿no? Compartir navidades
las dos familias, los cuatro abuelos, los nietos, en fin. Y eso, valgan verdades, es una cosa que, digamos, yo me preocupé en cuidar, en fomentar, en alimentar. El día de hoy, 3 de los abuelos ya no están con nosotros. Está la mamá de mi esposa. Seguimos manteniendo el vínculo que los une. El vínculo. Y ahora sí nos hemos, digamos, enfocado un poco más también en los nietos. Los nietos, ¿no? Mi hijo mayor se casó hace unos años y nos ha dado dos nietos. Nos dedicamos mucho a ellos. Y perdona, que te quería hacer una pregunta. ¿Qué sensación tuviste? O sea, cuando, por ejemplo, cuando nace tu primer hijo y lo cargas en brazos y lo ves, ¿no? Con la sensación que has tenido cuando nace tu primer nieto y lo cargas en brazos, y son dos momentos, es que es la consecución de la vida, ¿no? Sí, sí. Era una cosa como irreal, como una película en retroceso. Y sentía casi que era mi hijo y en realidad era mi nieto, ¿no? Pero fue una sensación muy linda. Sí. Y como tú acabas de decir, ¿no? Es como una consecuencia, parece parte de lo mismo. Sí. Ya en el camino, pasados 5 años, que es la edad que tiene mi nieto, bueno, ya nos hemos dado cuenta que la cosa es distinta, que con los nietos vale todo. Y con los chicos la cosa era un poco más rigurosa. Ayer precisamente hemos estado en un almuerzo conversando y acordándonos, pues digamos que con los chicos hemos sido bastante exigentes, ¿no? Y con los nietos nada. Y bueno, ahora que has tenido de no solamente haber formado una familia, haberte casado y haber formado nietos, ¿qué crees que es lo que más rescatas de la familia? ¿Qué es lo mejor que la familia te ha dado a ti? Lo que más rescato es el trabajo de mi esposa, ¿no? Creo que ella ha sido el ancla de este núcleo familiar hasta el día de hoy, con hijos que bordean los 40 años, sigue preocupada con sus citas médicas, sigue atendiendo cosas menores de ellos, la lavandería, ni qué decir de los nietos, ¿no? Así es que he tenido la suerte de encontrarme con una esposa que conocí muy chica, además. Nos conocimos en la universidad, ella tenía 17 años, yo 19, tuvimos 7 años juntos hasta casarnos, pero ella ha sido el sostén, el soporte, la persona, y creo que la cosa no camina si ella no está. ¿Tienes dos hijos hombres? Tengo 4 hijos hombres. Yo trabajaba en televisión, porque la televisión pagaba bien. Y dime, ¿y no has extrañado tener una hija mujer? Creo que, sí. ¿O hermana mujer? Claro. No, bueno, hermana mujer, no extrañamos mucho la hermana mujer, pero la hija mujer sí, claro. Tuvimos 4 hijos en la esperanza de tener la mujer, pues, ¿no? Y cuando quisimos buscar la quinta o el quinto, Milagro me dijo que creía que no, que iba a ser hombre, que mejor quedamos en 4 hombres, y lo dejamos ahí. Y, Pablo, ¿tú eres una persona supersticiosa? No, para nada. ¿No? ¿Tú crees que, por ejemplo, existe el destino o tú lo vas creando? Yo no, la verdad que no pienso mucho en esas cosas, no. Pero sí creería que cada quien tiene su propio futuro más o menos labrado y más o menos organizado, ¿no? Dime, hoy, por ejemplo, en este momento de tu vida, ¿tus emociones determinan tus pensamientos o son tus pensamientos los que gobiernan tus emociones? Yo no me dejo gobernar por las emociones, ¿no? Trato de ser una persona más racional y procuro cuidarme mucho. Dime, ¿qué edad tendrías tú hoy si es que no supieses la que tienes? Pucha, 18 años. ¿Sí? Sí.
fantástico, 18 años. Cero responsabilidad. Tú en la playa. Tu papá a cuenta de todo. De todo, ¿no? O sea, una maravilla. Y no, además fueron años fantásticos, verano. Y si pudieras darle hoy un consejo a tu niño de esa época, ¿qué consejo le darías? Quizá que haya leído más, ¿no? Que le haya dedicado un poco más de tiempo a hacer deporte de manera más rigurosa, más competitiva, ¿no? Creo que el deporte disciplina mucho, ¿no? Disciplina mucho. Y ya para terminar, en ese momento, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida hoy? Yo lo que quiero es que Métrica siga siendo una empresa con reconocimiento en el mercado. Quiero además que mi familia sea una familia feliz, una familia integrada, una familia, digamos, completa, y que entre ambos, empresa y familia, podamos aportar en la medida de lo posible para que se tomen decisiones importantes en el país, ¿no? Creo que es importante involucrarnos en algunas actividades que van más allá de nuestro vínculo familiar o empresarial, ¿no? Y sí empujo mucho a mis hijos en eso. Ok, Pablo, muchísimas gracias. A ti. Desearte muchos éxitos y, como te dije, espero que sigas haciendo sentir bien a la gente y conectarla, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Encantado. Ok, amigos, buenas noches. Nos vemos la próxima semana.